Hay algo, elegido, que ya no puedes ignorar. Mientras alguien habló de ti con rabia y versiones torcidas, tú seguiste caminando en silencio, con una calma que ni tú sabías explicar del todo. No fue casualidad que empezaras a notar miradas distintas. No fue casualidad que ciertas conversaciones se cortaran cuando tú llegabas. No fue casualidad que algunas personas parecieran incómodas sin saber bien por qué. Tal vez sentiste como el ambiente cambiaba sin que tú dijeras una sola palabra. Tal vez percibiste un giro sutil en la forma en que te observan, como si algo no encajara con la historia que les contaron. Tal vez apareció una pregunta silenciosa que nadie se atrevió a formularte de frente. Tal vez notaste reacciones exageradas, defensivas, fuera de proporción. Tal vez entendiste que el silencio empieza a pesar más que cualquier explicación. Hoy no estamos aquí para acusar a nadie ni para reescribir el pasado. Estamos aquí para poner orden interno a lo que tú ya vienes sintiendo. Para leer con claridad esa verdad que no grita, pero insiste. Para comprender por qué, cuando la imagen se intenta distorsionar demasiado, algo empieza a revelarse solo. Este mensaje no promete resultados ni finales perfectos. Solo va a ayudarte a interpretar lo que ya se está moviendo en silencio, dentro y alrededor de ti. Alerta sagrada para los elegidos. Respira y entramos. Hay una escena que no necesita explicación porque ya la reconoces de inmediato. Alguien hablando de ti por detrás, con un tono cargado, con gestos tensos, con la necesidad evidente de convencer a otros. Y tú, mientras tanto, siguiendo con tu vida, sin escándalo, sin defensas públicas, sin entrar al juego. Lo curioso no es lo que esa persona dijo. Lo verdaderamente inquietante es lo que empezó a pasar después. Porque cuando una versión se repite con demasiada fuerza, algo empieza a desajustarse. No en quien escucha por primera vez, sino en quienes observan con el tiempo. La exageración deja un rastro. El esfuerzo constante por sostener una narrativa termina revelando que hay algo frágil detrás. Tal vez tú no lo notaste al inicio. Seguías enfocado en preservar tu equilibrio, en no desgastarte, en no explicar lo que sentías que no debía ser explicado. Pero alrededor, poco a poco, comenzaron microcambios. Personas que antes asentían en silencio, ahora dudaban. Conversaciones que antes fluían, ahora se volvían incómodas. Y miradas que parecían neutrales empezaron a buscarte, como si intentaran comprobar algo por sí mismas. Aquí ocurre una tensión interna importante en el elegido. Por un lado, aparece la vieja urgencia de aclarar, de ordenar los hechos, de defender la propia imagen. Por otro, surge una intuición más madura que susurra que entrar en ese terreno tiene un costo alto, no un costo social inmediato, sino un costo interno. Elegir el silencio no fue rendición. Fue una frontera, un límite invisible que dice mucho más de ti que cualquier discurso. Carl Jung insinuaba que aquello que es auténtico no necesita ser inflado para sostenerse. Y tú, tal vez sin saberlo, empezaste a vivir desde ese lugar. No porque fueras más fuerte todo el tiempo, sino porque entendiste que hay batallas que deforman más al que las pelea que al que las provoca. Mientras tanto, quien intentó distorsionar tu imagen quedó atrapado en su propio eco. Cada nueva repetición necesitó más energía. Cada intento de reafirmación sonó un poco más forzado. Y sin que tú hicieras nada, la atención comenzó a desplazarse. No hacia la historia, hacia la coherencia. Este es el punto donde muchos elegidos sienten una mezcla extraña. Alivio por no haber caído en la confrontación. Inquietud por notar que algo se está moviendo sin control externo. Y una pregunta interna que todavía no se formula del todo, pero ya empieza a tomar forma mientras el ambiente sigue cambiando y la verdad, sin prisa, continúa encontrando su propio espacio. Al inicio, la mentira casi siempre parece funcional. Tiene una lógica simple, una secuencia clara, un objetivo concreto. Quien la lanza suele hacerlo convencido de que con el tiempo, esa versión se asentará como realidad y dejará de ser cuestionada. Y tú estuviste ahí, en medio de ese proceso, viéndolo suceder sin intervenir. Tal vez escuchaste fragmentos indirectos,
comentarios que llegaban incompletos, frases que alguien te repetía con cuidado, midiendo tu reacción. No eran ataques frontales, sino ecos, pedazos de una historia que no nacía de tu boca, pero intentaba definirte. En ese momento se activa un conflicto interno muy específico del elegido. No es miedo, no es culpa, es una tensión más fina. La sensación de que podrías aclarar todo en pocos minutos, pero hacerlo implicaría bajar a un nivel que ya no te representa. Guardar silencio en ese punto no fue cómodo. Hubo días en los que la incomodidad pesaba más que la calma, momentos en los que pensaste si no estabas siendo injusto contigo mismo por no defenderte. Incluso instantes breves en los que dudaste de tu propia decisión. Pero algo dentro de ti empezó a ordenar las prioridades. No querías ganar una versión, querías conservar tu eje. Mientras tanto, la mentira intentaba convertirse en costumbre. Se repetía con variaciones mínimas. Se adornaba con detalles emocionales. Buscaba adhesión más que verdad. Y ese esfuerzo constante comenzó a generar un desgaste invisible. Las personas que escuchaban no siempre lo hacían por convicción. Muchas veces lo hacían por inercia, por evitar conflicto, por no desentonar. Pero la inercia no sostiene una historia para siempre. Aquí ocurre algo que rara vez se dice en voz alta. Cuando tú no reaccionas como se espera, obligas a los demás a observar con más atención. Tu silencio no confirma ni niega. Deja un espacio vacío. Y ese vacío incomoda. Algunos empiezan a mirar tus acciones. Otros comparan tiempos, actitudes, coherencias. No porque quieran hacer justicia, sino porque algo no termina de encajar. Viktor Frankl hablaba de que incluso en circunstancias adversas, la última libertad humana es elegir la postura interior. Tú elegiste no convertirte en lo que la situación parecía exigir, y esa elección silenciosa empezó a generar contraste. El contraste no es inmediato, no es ruidoso, se manifiesta en pequeños gestos, en preguntas que no se formulan del todo, en silencios prolongados después de mencionar tu nombre. La mentira sigue intentando afirmarse, pero ya no fluye igual. Necesita ser defendida, justificada, repetida con más intensidad. Y tú, sin darte cuenta del todo, comenzaste a notar que el silencio que antes parecía un riesgo, ahora funciona como un espejo. Un espejo que no acusa, pero tampoco sostiene lo falso. Un espejo que deja al descubierto, poco a poco, qué historia tiene raíz y cuál solo se mantiene por insistencia, mientras la tensión interna sigue creciendo y el proceso, lejos de cerrarse, avanza hacia un punto aún más revelador. Hay un momento preciso en el que algo cambia por dentro, aunque desde fuera casi no se note. No ocurre con un evento claro ni con una revelación repentina. Ocurre cuando empiezas a percibir que la historia que circula ya no te persigue como antes. Es sutil. Antes, tu nombre generaba una reacción inmediata. Ahora, genera una pausa. Esa pausa no es casual. Es el instante en el que quien escucha ya no recibe la información de forma automática. Algo se detiene, algo compara, algo recuerda. Y tú sigues en tu lugar, sin intervenir, observando cómo el peso se desplaza lentamente. No hacia la verdad completa todavía, pero sí lejos de la mentira cómoda. Aquí aparece otra tensión interna del elegido, porque cuando notas ese cambio, surge una tentación nueva. La tentación de aprovechar el giro, de decir ahora sí lo que antes callaste, de empujar la balanza a tu favor. Pero también surge una claridad más profunda. Entiendes que si la verdad necesita ser empujada, pierde su fuerza, y que intervenir demasiado pronto puede interrumpir un proceso que ya está en marcha. Este punto suele incomodar. No por lo que otros digan, sino por lo que tú empiezas a ver. Te das cuenta de que no todos los que escucharon la mentira fueron malintencionados. Muchos solo estaban desatentos. Otros estaban cansados. Algunos simplemente siguieron la corriente. Esa comprensión no justifica, pero humaniza. Y al humanizar, te quita la necesidad de luchar. Carl Jung advertía que cuando uno deja de proyectar, empieza a recuperar energía psíquica. Algo de eso ocurre aquí. Dejas de gastar fuerza imaginando conversaciones que no tendrás. Dejas de ensayar defensas que nadie pidió. Y esa energía regresa a ti.
Mientras tanto, quien sostuvo la distorsión empieza a mostrar señales de desgaste interno. No porque tú lo provoques, sino porque mantener una versión falsa exige vigilancia constante. Hay que recordar qué se dijo a quién. Hay que corregir contradicciones. Hay que reaccionar rápido ante cualquier duda. Ese estado no da paz. Y aunque no lo veas de frente, se filtra. En el tono, en la rigidez, en respuestas desproporcionadas, en la necesidad de volver al tema cuando ya nadie lo estaba mencionando. Tú sigues en silencio, pero ya no es el mismo silencio del inicio. Antes era contención, ahora es observación consciente. Empiezas a entender que no todo silencio es espera. Algunos silencios son un umbral, un punto donde la verdad deja de depender de tu voz y empieza a abrirse paso por contraste, por coherencia y por el cansancio natural de lo que no se sostiene solo, mientras la historia avanza hacia una fase donde el foco ya no está en lo que se dijo, sino en quién necesita seguir diciéndolo. Hay una transición que casi nadie percibe conscientemente, pero que se siente en el cuerpo. Es cuando el ruido externo baja un poco y, en ese espacio, aparece una claridad incómoda pero firme. Ya no estás reaccionando, tampoco estás esperando una reparación. Simplemente estás presente, viendo cómo ciertas dinámicas pierden fuerza por sí solas. Este punto suele confundirse con frialdad. Desde fuera, algunos pueden interpretar tu postura como distancia o indiferencia, pero por dentro ocurre algo muy distinto. Estás afinando el discernimiento. Estás aprendiendo a no moverte al ritmo de lo que te empuja, sino al de lo que te ordena. Aquí es donde muchos elegidos se dan cuenta de algo clave. No todo el mundo necesita conocer tu versión para que la verdad haga su trabajo. Hay personas que no buscan claridad, buscan confirmación de lo que ya decidieron creer. Y a esas, ninguna explicación les alcanza. Aceptar eso duele un poco, porque implica soltar la fantasía de ser entendido por todos, pero también libera, te devuelve tiempo, energía y foco. Es en este momento cuando el silencio deja de ser solo una respuesta y se convierte en lenguaje. Un lenguaje que no discute, que no persigue, que no compite. Algunos empiezan a notar ese cambio sin saber nombrarlo. Se acercan con frases suaves, con preguntas que parecen casuales. No buscan detalles, buscan coherencia. Y la coherencia no se explica, se percibe. Viktor Frankl señalaba que cuando una persona encuentra sentido interno, deja de necesitar validación externa constante. No porque se vuelva autosuficiente, sino porque ya no negocia su centro. Algo de eso empieza a estabilizarse en ti ahora. Si este tipo de mensaje resuena contigo y sientes que te ayuda a ordenar lo que vives sin dramatizarlo ni simplificarlo, suscribirte es una forma de seguir profundizando con calma. Aquí no se juzga a nadie. Aquí se pone luz donde antes había confusión silenciosa. Sigues avanzando, y eso también tiene un efecto que no siempre se menciona. Tu presencia empieza a contrastar, no porque seas perfecto, sino porque ya no vibras desde la urgencia. Mientras tanto, la otra parte queda expuesta a una paradoja interna. Necesita que el conflicto siga vivo para justificar su relato, pero el conflicto se debilita cuando no encuentra oposición. Eso genera incomodidad, a veces torpeza, a veces intentos tardíos de reactivar conversaciones que ya perdieron relevancia. Tú lo notas, pero ya no te engancha igual. No porque hayas endurecido el corazón, sino porque has afinado la atención. Sabes dónde sí vale la pena estar y dónde no. Este bloque no cierra nada, solo marca un cambio de frecuencia, una especie de ajuste interno donde empiezas a caminar sin mirar constantemente hacia atrás, mientras el proceso sigue desplegándose con una lógica que no depende de tu intervención directa, y la verdad, todavía en silencio, continúa encontrando espacios para mostrarse de formas cada vez más evidentes. Aquí es donde el proceso entra en una fase más clara, aunque todavía no sea visible para todos. La verdad no irrumpe, no confronta, empieza a filtrarse. Lo hace a través de detalles que no pueden sostenerse con discurso. Contradicciones pequeñas, cambios de tono, la necesidad constante de volver al mismo tema cuando el entorno ya se movió a otra cosa. Quien intentó distorsionar tu imagen
empieza a mostrar señales de tensión interna. No porque sea observado, sino porque necesita controlar cómo es percibido. Y ese control nunca descansa. Tú, en cambio, sigues sin empujar nada. Eso es lo que más descoloca, porque cuando alguien miente, espera resistencia o sumisión. No espera neutralidad firme. Algunas personas empiezan a acercarse de otra manera, no para escuchar tu versión completa, solo para comprobar algo sencillo, si lo que se dijo encaja con lo que ven. Y ahí ocurre algo silencioso pero decisivo. Tu forma de estar no coincide con el relato. No hay rencor evidente. No hay discurso ensayado. No hay necesidad de convencer. Eso genera una grieta, no una revelación total. Una duda. Y la duda es peligrosa para cualquier historia construida a fuerza de repetición. Carl Jung decía que cuando una mentira pierde proyección, se vuelve insostenible para quien la carga, porque deja de vivir afuera y empieza a pesar por dentro. Algo de eso empieza a notarse. Tal vez percibes miradas más largas, tal vez preguntas indirectas, tal vez un silencio extraño cuando tu nombre aparece. No es reivindicación, es reordenamiento. Y aquí conviene un ajuste interno importante. No confundas este momento con victoria. El elegido no gana cuando el otro queda mal. Gana cuando no necesita que el otro caiga para sostenerse. Este es un punto delicado, porque el ego puede querer intervenir ahora, aprovechar el giro, cerrar el círculo con palabras finales, pero el proceso todavía no terminó, y forzarlo puede romper lo que se está acomodando solo. Viktor Frankl recordaba que el sentido no se impone, se reconoce cuando uno deja de huir de su postura interna. Tú ya elegiste la tuya, ahora solo queda sostenerla con coherencia tranquila, sin prisa, sin explicaciones extras, porque la verdad, cuando no es empujada, encuentra caminos más sólidos para aparecer, y lo que sigue va a exigir aún más discernimiento interno, mientras el escenario termina de revelarse. En este punto, empiezan a aparecer señales que no buscan ser señales, no están ahí para confirmarte nada. Surgen como efecto secundario de un relato que ya no se sostiene con la misma facilidad. Notas que algunas personas te observan más de lo habitual, no con curiosidad abierta, sino con una atención contenida, como si estuvieran ajustando una percepción previa sin decirlo en voz alta. A veces alguien lanza una pregunta suave, no para confrontar, sino para verificar. Una frase breve, casi casual, que en realidad busca confirmar si lo que escuchó coincide con lo que ahora percibe. También puede aparecer un cambio en el tono de quien habló de ti. Menos seguridad, más reactividad. Una necesidad extraña de aclarar cosas que nadie pidió aclarar. Ese es un indicio importante. Cuando una historia necesita ser defendida constantemente, deja de ser creíble. No porque sea falsa en cada detalle, sino porque perdió naturalidad. Tú permaneces estable, no porque estés intentando demostrar nada, sino porque ya no estás en lucha interna. Y esa estabilidad empieza a funcionar como referencia silenciosa. Aquí conviene cuidar algo esencial, no interpretar cada gesto como confirmación, no leer el ambiente desde la ansiedad. El elegido no se vuelve vigilante del proceso, sigue habitándolo con presencia. Algunos sienten alivio al verte igual, otros incomodidad. Ambas reacciones hablan más de ellos que de ti. Carl Jung advertía que cuando la proyección se debilita, la persona queda frente a sí misma. Eso no siempre se vive con calma. A veces se manifiesta como torpeza social, evasión o silencios largos. No necesitas corregir nada de eso. Tu papel aquí no es pedagógico, es existencial. La verdad no está llegando como juicio, está llegando como contraste, y el contraste no necesita palabras. Este bloque no marca un desenlace, marca una consolidación interna, un punto donde entiendes que ya no te corresponde explicar, corregir ni esperar reconocimiento explícito, porque lo esencial ya se está moviendo sin ruido, y el tramo final va a pedir aún más sobriedad, más silencio consciente y menos necesidad de interpretar cada paso. Aquí surge una pregunta que no siempre se formula, pero se siente con fuerza. ¿Por qué este tipo de prueba aparece justamente cuando estabas buscando paz y no conflicto? La respuesta no llega como explicación lógica, llega como ajuste interno.
El elegido atraviesa momentos en los que la vida parece colocar un espejo incómodo delante, no para castigarlo, sino para refinar su postura. No todo lo que duele busca corregirte. Algunas experiencias buscan afinar tus límites. Empiezas a entender que no controlas lo que otros narran, pero sí lo que tú sostienes. Y esa elección, silenciosa pero firme, define más de ti que cualquier defensa pública. Hay algo exigente en este punto, porque renunciar a explicarte también implica renunciar a cierta validación. Aceptar que no todos verán la verdad al mismo tiempo, y que algunos nunca la verán. Viktor Frankl insinuaba que el sentido aparece cuando eliges tu actitud, incluso cuando el contexto no cambia. Eso es exactamente lo que estás haciendo ahora. No esperando reparación externa, sino alineándote por dentro. Este tipo de prueba no busca que ganes una disputa. Busca que no te pierdas en ella. Y mientras eliges esa coherencia, algo se reordena alrededor. No de forma espectacular, de forma consistente. El riesgo aquí es sutil. Creer que ya todo pasó. Relajarte desde la expectativa de cierre. Pero este proceso todavía pide atención consciente, porque la última parte no trata de los demás, sino de no traicionarte a ti mismo justo cuando el silencio empieza a dar frutos. Este es el punto más delicado del recorrido, y por eso suele pasar desapercibido. No porque ocurra afuera, sino porque la tentación nace por dentro. Cuando notas que la verdad empieza a acomodarse sola, aparece un impulso silencioso. El deseo de cerrar el ciclo con una acción visible, de decir algo justo ahora, de dejar clara tu posición cuando ya no hay tanta resistencia. Ese impulso no es malintencionado. Nace del cansancio acumulado, de la necesidad humana de orden y reconocimiento. Pero aquí está el riesgo. Responder desde el mismo terreno donde todo comenzó. Entrar en el lenguaje de la disputa cuando ya no es necesario. Buscar ganar claridad externa a costa de tu centro interno. Muchos elegidos caen en este punto. No por debilidad, sino por creer que el momento ya es seguro. Y sin darse cuenta, reactivan una dinámica que estaba perdiendo fuerza. La alternativa es más sobria. Menos gratificante para el ego. Más coherente con lo que vienes construyendo. Elegir pocas palabras. No justificarte. No competir por interpretación. Permitir que lo que ya se está mostrando termine de hacerlo sin tu empuje. C.S. Lewis sugería que el engaño detesta el silencio firme porque no puede manipularlo. No lo enfrenta. Lo deja sin control. Este bloque no te pide que te escondas. Te pide que no te desvíes. Que no cambies de postura solo porque el entorno empieza a ajustarse. Porque lo que está en juego aquí no es tu imagen. Es tu coherencia. Y eso es lo único que realmente sostiene la verdad cuando el ruido termina de apagarse. En este tramo final, el movimiento ya no es externo. Es interno y silencioso, pero muy concreto. Empiezas a notar que ya no revisas mentalmente lo ocurrido, que no ensayas respuestas, que no necesitas reconstruir la historia para sentirte en paz. Eso es una señal clara de integración, no de olvido, sino de orden. La verdad no se manifestó como un evento visible, se acomodó como una certeza tranquila. Ya no te preguntas si hiciste lo correcto al callar. Lo sabes, sin necesidad de justificarlo. Algunas personas seguirán sin entender. Otras habrán ajustado su percepción sin decírtelo. Y habrá quien nunca reconozca nada en voz alta. Eso también forma parte del proceso. Aquí el elegido entiende algo esencial. No todo lo verdadero necesita ser declarado. Hay verdades que se sostienen mejor cuando no se defienden. Si en este punto sientes la necesidad de organizar todo esto por dentro, de darle estructura a lo que viviste, sin entrar en explicaciones interminables, en el comentario fijado tienes la guía de alerta del elegido. No es una promesa, ni una solución mágica. Es un apoyo práctico para leer señales internas y mantener tu paz cuando el entorno todavía está ajustándose. Este bloque no busca cerrar la historia. Busca que no te pierdas justo ahora, cuando el ruido bajó y el silencio empieza a mostrarte con claridad quién eres después de todo lo vivido.
mientras el proceso llega a su última curva sin estridencia, sin aplausos y sin necesidad de demostrar nada. Hay algo que queda cuando todo lo demás se acomoda. No es alivio momentáneo, es una postura. La mentira intentó reducirte a una versión conveniente. Tu silencio no la combatió, pero tampoco la sostuvo. Y en ese espacio, la verdad encontró lugar. No apareció como confesión pública. Apareció como coherencia sostenida en el tiempo. Como una calma que no se quebró cuando nadie estaba mirando. Aquí el elegido entiende el sello real de este proceso. La paz no es pasividad, es reposicionamiento. Quien necesitó distorsionar quedó atrapado en el esfuerzo. Quien eligió sostenerse, avanzó sin ruido. Y eso marca una diferencia que no necesita ser explicada. Lewis insinuaba que el engaño pierde poder cuando no logra provocar reacción, porque vive del control y no de la verdad. Tú no le ofreciste ninguna de las dos cosas. Este camino no termina con aplausos, termina con alineación interna, con la certeza tranquila de no haberte traicionado cuando fue más fácil hacerlo. Si esto te describió, no hace falta decir mucho. Escribe señal, solo esa palabra. Y sigue caminando con la misma sobriedad con la que todo esto se reveló.